vamos a empezar. Por respeto a los que ya llegaron temprano y maestro Cristian, que tiene, a partir de que empiece a hablar, pues 1 hora y después vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas de unos 30 minutos, o si él prefiere que lo interrumpan ya dirá él cómo se siente mejor. El buen Cristian Gómez, ya lo conocemos. Lo conocemos de hace mucho tiempo en lo personal y en algún momento nos hemos visto en diferentes escenarios. Y Cristian, gracias por aceptar la invitación. Este es un curso que está iniciando hoy y ya vieron en la invitación, estaremos por los siguientes 3 martes que quedan del mes de septiembre. Es un curso completo, prácticamente 4 horas, y esperamos que sea de bendición para muchos de ustedes. Este curso no tiene ningún costo. Si alguien quiere dar alguna ofrenda para que este ministerio siga adelante, bueno, no está de más, pero no tiene costo este curso. Doy gracias a Dios porque del presbiterio veo aquí al pastor Jorge Pasos, gracias por estar aquí, y también Jocabet, está el pastor Ramón, y no ubico otros aquí en la pantalla, pero creo que hay más gente. Vamos a iniciar, y voy a pedir al pastor Ramón, que es el presidente del presbiterio de Chihuahua, que nos dé palabras de bienvenida al hermano Cristian, y oramos, y de ahí arrancamos con Cristian. Muchas gracias, pastor Isaac. Amados amigos y consiervos que están con nosotros, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes a este curso que nos están acompañando, particularmente al profesor, pastor Cristian Gómez. Dios le bendiga, muchas gracias por compartir su tiempo, espacio y conocimiento. Y amados hermanos, pues nos disponemos sin mayores preámbulos a escuchar y a aprender, animándoles a que vayan tomando notas, vayan preparando sus preguntas. Seguramente será muy interesante lo que tenemos del día. Oremos, hermanos. Dios de amor, pide tu bendición para esta reunión de estudio. Abre nuestras mentes y corazones y que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento. Danos receptividad, danos apertura, danos ánimo, pronto dispuesto de seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir edificándonos. Lo suplicamos y damos gracias, Señor, por todas las situaciones que se dieron para poder llegar a este punto. Gracias por tu favor y tu ayuda. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Le vamos a pedir que, si a medida que también vayan teniendo preguntas, nos las puedan hacer llegar al chat, por favor. Y Cristian, tú no necesitas presentación, eres mundialmente conocido como presidente del Museo Maná de la Biblia. Y adelante, Cristian. En la Biblia habla de profecía mucho. El Nuevo Testamento habla del don de profecía, del ministerio profético, y el Antiguo Testamento tiene una sección muy importante de los grandes profetas de los siglos VIII y VII antes de Cristo. Así que cuando decimos que vamos a hablar de profecía, no solamente vamos a hablar de Apocalipsis, porque a veces se hace esta asociación a profecía, seguramente Mateo 24, Apocalipsis, el rapto, la tribulación. No, el tema es muchísimo más amplio y muy interesante y muy pertinente para la iglesia hoy, de tal forma que quiero agradecer muy especialmente al pastor Isaac López, que nos invita como ministro de Educación del Presbiterio de Chihuahua, e igualmente al pastor Ramón Antonio, presidente del Presbiterio de Chihuahua. Muchas gracias por esta deferencia para con un servidor, el poder platicar con ustedes, pastores, miembros del presbiterio, y por supuesto también con apertura para muchos otros hermanos
de otras iglesias o incluso de otras denominaciones. Reciban un abrazo y mis deseos de que el Señor nos bendiga, nos edifique a través de estas pláticas, que no sé si serán asequibles después en la grabación, Pastor Isaac. Sí, después se va a poder subir. Ok, bueno, entonces, para que yo me pueda ir un poco más rápido y si algo después se puede ver, está bien. Bueno, miren, voy a comenzar planteando cuando menos unos 3 problemas con respecto a la idea de profecía. Uno de ellos está en el ámbito que podríamos llamar neopentecostal, con el que tenemos mucho contacto de alguna manera y también muchos de nuestros feligreses, porque amigos, familiares, asisten o conocen, además vía redes sociales, sobre todo, las doctrinas neopentecostales se difunden ampliamente. En ese ámbito, la profecía es entendida como que alguien, un creyente, alguien que tiene el don y más si tiene el ministerio profético, puede caer en una especie de trance y dentro del culto tener un momento en el que levanta las manos, cierra los ojos, habla en español de Casiodoro de Reina y literalmente nos dice lo que Dios, ya no él, sino Dios, habla a través de su boca. A eso hay que añadirle que los profetas también imponen las manos sobre las personas y les indican órdenes para su vida, instrucciones de Dios, les afirman respecto del futuro que van a tener un tal o cual ministerio, que van a llegar a ser presidentes de la República, que van a ser grandes apóstoles para las naciones. Y entonces las personas también están esperando un mensaje profético, van con el pastor a pedir ya no un consejo, sino que el pastor les dé una palabra divina para saber qué deben hacer. Y muchas personas caen bajo la manipulación de supuestas profecías, al grado de que alguien pretende decir con quién te debes de casar. Y el pastor más feo ya recibió una palabra de Dios para la muchacha más bonita, que Dios le dijo que ella debe ser su esposa. Y otro pastor ya recibió una orden de Dios de que los hermanos fulanos le deben de donar su camioneta de lujo, porque así Dios lo ha dicho. Solo lo planteo en general, ya lo platicaremos con más tiempo, pero es un problema que estamos viviendo. ¿Cómo, por un lado, hacer comprender a hermanos de algunas de estas congregaciones que no se dejen manipular por esta supuesta concepción del don de profecía? Pero ¿cómo es que tampoco ellos nos puedan acusar de que no creemos que Dios hable hoy? De que no creemos que Dios se manifieste y guíe a su iglesia. Entonces ese es un primer problema que es bastante serio. Los profetas como Amós, Miqueas, Jeremías, se quejan precisamente de los falsos profetas, de los que tenemos que hablar. Había verdaderos y había falsos. Y gran parte del problema que los profetas encuentran es que su mensaje no es escuchado por las multitudes. Es parte de su dolor y de su desesperación. Y es parte de lo que nosotros vamos a encontrar en nuestra tarea y nuestro deseo de hablar a la iglesia y a las naciones. No vamos a ser escuchados. Entonces, este problema de qué es la profecía, por qué se maneja mal y cómo explicarla para no caer en abusos, es muy importante. Otro ámbito en el que
también hay un malentendido de la profecía. Es el ámbito secular. ¿Alguien tiene un micrófono prendido por ahí? El ámbito secular. ¿Sí? Bueno, que no las profecías mayas anunciaban el fin del mundo para el 2012, que no por ahí un apóstol famoso de cuyo nombre no quiero acordarme, decía que sí es cierto que en el 2012 comenzaba la gran tribulación, que no es cierto que a lo largo de la historia de la iglesia son incontables las personas que le han puesto fechas al retorno de Cristo, al fin del mundo, al inicio del milenio, a la tribulación. Pero en estos últimos tiempos hubo profecías del 1996, hubo profecías del 88, hubo profecías del 2012, hubo profecías del 2000, del 2004. Y la iglesia y la gente en general está ávida de saber qué va a pasar. Es más, hay una especie de morbo porque el mundo se acabe. Diríamos que en dos niveles, el nivel intelectual y el nivel popular. En el nivel popular hubo también películas, de hecho una de ellas se llamó 2012, y la película presenta inundaciones, terremotos, catástrofes de todo tipo, y fue una película taquillera. Y lo que estoy diciendo es por qué la gente quiere ver, quiere saber que el mundo se va a acabar. Se supone que la gente no se quiere morir, la gente no quiere que el mundo se acabe, pero pues también hay un gran amarillismo, un gran sensacionalismo en todo lo referente al hecho de que el mundo se va a acabar. ¿Sí? Y bueno, en el mundo intelectual ha habido utopías de que no son más que una secularización de la interpretación de San Agustín acerca de la historia. Y es que desde el Apocalipsis se muestra que la historia está guiada por el Señor de la historia, Jehová de los ejércitos. Y por eso la historia tiene un sentido. Y la historia va a llegar a un desenlace. Y esta es la doctrina cristiana que concibe a la historia como una línea con un principio, un final, un desenlace progresivo, ascendente, hasta la culminación de la historia en el advenimiento del reino de Dios. Pero cuando estas ideas se adoptan secularmente, se presentan con un lenguaje que ya no tiene fe, que ya no es bíblico, pero sigue postulando un milenio. Digamos, el positivismo de Augusto Comte, que ve a la humanidad pasando del estadio religioso al estadio ético y finalmente al estadio científico, donde el hombre puede llegar a vivir feliz, donde la ciencia le va a dar todo el confort y la paz que se necesita. Algo parecido había dicho Bacon entre los empiristas, pero él lo había dicho desde la fe. Pero Comte era un ateo. Después de Comte tenemos a dos cristianos, bueno, antes y después de Comte tenemos a cristianos como Kant y Hegel, que ven también el destino de la historia en un mundo feliz, pero desde la fe, porque tanto Kant como Hegel son creyentes. Pero después Marx, que es la antítesis de Hegel, que toma todas sus ideas de la dialéctica hegeliana, sin embargo las invierte y desde el materialismo adopta un apocalipsis secular, porque en el marxismo el devenir histórico por necesidad nos tenía que llevar del capitalismo al socialismo y del socialismo al comunismo, en el que toda la humanidad sería feliz, en donde hubieran desaparecido los valores burgueses y capitalistas que son los culpables de todos los males,
la sociedad hubiera sido transformada y gracias a una interpretación materialista de la historia, gracias a la lógica dialéctica implícita en la materia, llegaríamos a la solución feliz de todas las cosas. Entonces, la ciencia de Marx desaparece en una llegada no científica, una predicción no científica, que es la solución dialéctica de la tesis que soluciona la historia. Y bueno, ahora el neomarxismo, manifiesto en las ideologías de género, los feminismos, las corrientes relativistas que nacieron de la izquierda francesa en 1968 y que postulan ser progresistas, tienen una gran contradicción. Si todo es relativo, si la misma ciencia tiene paradigmas y no progresa, solamente cambia de paradigmas, entonces, ¿cómo puede llamarse alguien progresista? ¿Cómo suponemos que las propuestas más depravadas que hoy quieren presentarse como progreso están entonces suponiendo que hay un punto de llegada, puesto que hay algo menos progresista y algo más progresista? Por tanto, es un apocalipsis secularizado, es un mileniarismo secularizado. Entonces, con esto vemos que el problema de la profecía es ingente, lo permea todo. Si a eso añadimos que todas las personas recurren a lectura de cartas, de su horóscopo, del café, lectura de la mano y adivinaciones, y que los libros más vendidos son de esta adivina Jane Dixon y otros adivinos o programas de televisión como Walter Mercado y demás. La gente siempre está ávida de los vaticinios, los augurios, las visiones, de conocer el destino. Ya planteé dos ámbitos de gran problema sobre nuestro tema, ¿no? El ámbito neopentecostal, el ámbito secular mileniarista y el ámbito tradicional protestante cesacionista. El cesacionismo quiere decir la doctrina que viene de la palabra cesar, terminar. Es la doctrina que enseña que los dones se terminaron con la época apostólica. Por tanto, hoy no hay profecía. Es una postura muy parecida a la del judaísmo rabínico que rechaza a Jesús, para quienes la profecía se había cerrado con Esdras, hacía 400 años. La postura cesacionista, entonces, supondría que no hay profecía y, por tanto, ha malentendido lo que el Nuevo Testamento enseña sobre la esencia de la profecía. Ya lo veremos, ¿no? Lo que quiero es plantear las preguntas, despertar el interés, incluso si se puede, la duda existencial angustiosa sobre estos temas, porque el Nuevo Testamento, si comprendemos bien lo que significa, por ejemplo, en este caso, el don de profecía, no nos permite interpretar que la profecía ha cesado. Entonces, este es otro ámbito de discusión muy importante, quizá más cercano a la mayoría de los que estamos conectados, porque estamos familiarizados con esas teorías cesacionistas que además pretendían, un gran error, pretendían que la profecía estaba en lugar de la Biblia. Y ahí radica mucho de su argumentación. Como ya tenemos la Biblia, no necesitamos la profecía. Esa es una argumentación falsa, porque la profecía nunca estuvo en lugar de la Biblia y porque no se entiende entonces qué cosa es la profecía. Bueno, entonces después de plantear estas dudas, estos problemas,
quisiera yo que ya vayamos entrando en una enunciación de lo que, si el tiempo lo permite, será nuestro temario. Miren, vamos a platicar de la definición de profecía. Muy importante, siempre que platiquemos de algo, primero hay que definirlo. Luego vamos a hablar de la historia de la profecía, porque mencioné a los grandes profetas que nos legaron sus escritos en el siglo VIII y VII antes de Cristo, pero antes de ellos tenemos también profetas que no escribieron. Tenemos a Elías y a Eliseo y a Natán y a Gad y a Samuel, pero no solo tenemos nombres de personas, sino sobre todo el tratar de comprender que la revelación es progresiva y de qué manera el concepto de profeta fue evolucionando desde el paganismo cananita hasta la concepción de un Isaías o de un Jeremías, ¿no? Entonces, eso es lo importante de la historia. ¿Y qué aportaron los profetas que Israel, el pueblo hebreo antiguo, no tenía? Y ya analizaremos su aporte originalísimo, radical, acerca de el monoteísmo, la ética y la justicia. Pero también tenemos que hablar, bueno, mucho de eso, de la verdadera autoridad de los profetas y de cómo podemos contrastar un profeta verdadero y uno falso. Y cómo distinguir el don de profecía auténtico y el falso, o a veces ni siquiera el falso, sino el mal usado, porque no es lo mismo la falsedad que el abuso. Tampoco es lo mismo el desuso que el abuso. O sea, todo eso es un problema en el don de profecía. Luego vamos a hablar de profecía y libertad. Si una palabra es de Dios, tiene que suceder inexorablemente así, como fatalidad, como destino, o en qué sentido la profecía de Dios está reconciliada con la idea de la libertad del hombre y la respuesta que Dios espera del ser humano. Tenemos que hablar también de la inspiración, es decir, no podemos platicar de la profecía si no comprendemos la inspiración, porque si un profeta hablaba por inspiración de Dios, no significa eso que entraba en trance. No significa que perdía la conciencia y que el que da una profecía es solo Dios, que está moviendo la boca del humano y que tal cual lo que él diga hay que apuntarlo como palabra divina. No. Tenemos que platicar qué es la inspiración, cuáles son las posibilidades de equivocarnos, aunque estemos inspirados. ¿Por qué? Porque Corintios nos explica que aún las profecías deben ser juzgadas. Y eso nos llevará al tema de la Biblia como la palabra profética. Y es efectivamente una expresión que encontramos en la segunda carta de Pedro, que así como el Salmo dice que la ley de Dios es lámpara a nuestro camino, el apóstol Pedro dice que la escritura es la antorcha que alumbra hasta que el día esclarezca y es la palabra profética más segura. Así que una definición de Biblia es la palabra profética más segura. ¿Y qué quiere decir? Que la Biblia es palabra profética. No solo Isaías, no solo Ezequiel, mucho menos Daniel, que es un apocalíptico y no una profecía. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que toda la Biblia sea la palabra profética más segura y cómo es que debe ser entonces la reguladora de toda profecía. Y luego, si de ahí pasamos a la definición del don de profecía y de ver si existe el don de profecía y por qué hoy existe y cómo debía manejarse. Precisamente en su relación con la regla suprema, la norma normans, o sea, la regla de las reglas, la Biblia. Y pues una vez que hayamos manejado
el don de profecía, tendremos que pasar al ministerio profético. ¿Qué es un ministerio profético? Que no se acabó con Esdras. El Nuevo Testamento nos habla de Agabo, Bernabé, Judas, Silas, cuando menos, y otros como profetas. ¿Qué es eso de un ministerio profético neotestamentario? ¿Y cómo es que el ministerio profético, desde los tiempos de Samuel y David, tenía una imbrincada relación con el ministerio musical? Porque la iglesia hoy adolece de una música terrible. La música del mundo, la música sensual, la música de masas que manipula a las masas. Es la música que se introduce a la liturgia cristiana. ¿Por qué? Porque se perdió la vinculación entre música y profecía, entre ministerio profético y ministerio musical. Y finalmente, digo siempre, si el tiempo lo permite, tenemos que hablar de la profecía en el otro sentido apocalíptico, también en su sentido apocalíptico. Bueno, ese sería nuestro temario, que ya estoy dudando que nos dé tiempo, pero bueno, con las preguntas también vamos a estar muy atentos a las preocupaciones ya más puntuales que ustedes nos hagan favor de manifestar. Muy bien, vamos entonces a nuestro primer tema. Tratar de dilucidar una definición de profecía en la medida en que toda discusión o reflexión debe siempre comenzar por el planteamiento del concepto. A veces nos perdemos en una discusión porque no hemos acotado, como diría Sócrates, un concepto que sea universal e inmutable. Un concepto que al mismo tiempo que generaliza el ente con todos los entes que pertenecen al conjunto, también lo particulariza y lo distingue de lo que no pertenece a ese conjunto. Vía ejemplo, hoy que se discute mucho sobre el género y que a veces hasta la iglesia usa la palabra género en relación a la sexualidad, lo primero que tendríamos que hacer como ejercicio es, a ver, dame un concepto de género. Y una vez que lo tengamos, diremos si es correcto o no es correcto, si es aceptable o no aceptable, si es vago o si es preciso. Y ya veremos que el género como concepto es un invento, que no está fuera de las ocurrencias de la gente, ¿no? Pero el problema es que no hemos empezado por definir el concepto. Bueno, lo mismo vamos a hacer con profecías. ¿Qué cosa es profecía? Bueno, comencemos por las raíces, o cuando menos dos, porque hay más palabras, tanto hebreas como griegas, pero la palabra Naví en hebreo, que alude al profeta, viene de la raíz hebrea que podría traducirse como fluir. Y en griego, profeteo, proferir, de donde viene, por ejemplo, proferir, significaría también, bueno, el doctor Marco Navarro me corregirá etimologías, ¿eh? Bienvenido, ahí está con nosotros. En ambos casos la idea es fluir, pero en el sentido de un mensaje del que somos portadores. En otras palabras, hablar de parte de alguien. En este caso, que nos ocupa, profecía bíblica, evidentemente se trata de hablar de parte del Dios único y verdadero, del creador del universo. Profecía es entonces traer un mensaje de parte de Dios. Digamos, en principio es eso. Lo que obviamente, si lo ponemos como base, nos va a permitir otras discusiones más adelante, como si es vigente o no es vigente. Entonces, fíjense, si lo preguntamos así, ¿hoy es vigente o no traer mensajes de parte de Dios? Nos da una nueva luz sobre la pregunta, ¿no? Ahora bien, por supuesto, ¿y qué tipo de mensaje o qué caracteriza en esencia
a esos mensajes que vendrían de parte de Dios. Y precisamente la percepción que los profetas tuvieron en su intimidad, en su comunión con Dios, de percibir la bondad, la justicia, la grandeza sublime de Dios y contrastarla con la fealdad del mundo y la injusticia, con la necedad de la gente y con su falsa moral, les hizo siempre dar un tipo de mensajes que podríamos enunciar en esencia como la invitación de Dios para reconciliarnos con Él. Cualquiera profecía, bien examinada, tratando de ir al fundamento último de lo que busca conseguir, toda profecía es una invitación de Dios a reconciliarnos con Él. Por eso es que ya de entrada deja fuera muchos mal usos de la profecía, ¿no? Bueno, entonces la profecía es hablar de parte de, la profecía es traer un mensaje de Dios con el propósito divino de que el ser humano se reconcilie con Él. Partiendo de esto, entonces, la profecía no se relaciona solamente con el futuro, porque la profecía no es, ahora no solo decimos que es, también para ayudarnos, que no es. La profecía no es vaticinio, la profecía no es solamente predicción, no es augurio. Vaticinio es una palabra derivada de la colina vaticana, que era el lugar donde se adivinaba. Augurio es un rito que los augures, sacerdotes romano-paganos, celebraban al matar un ave y sacar las entrañas para adivinar si la guerra o la empresa del César o del gobernante sería favorable o no. Por eso no es correcto decir inauguración. Vamos a inaugurar un templo, que vamos a matar aves y vamos a ver si es propicio o no. Claro que no. Entonces, la profecía no es eso. Sí lo era. Voy a ir combinando algunos de los temas que enuncié al principio para obviar tiempo, ¿no? Al principio la profecía sí era entendida así, porque la profecía no nace en el pueblo de Israel. La profecía es un fenómeno religioso, por tanto es mundial. Diríamos que la fenomenología de la religión y la historia de las religiones nos mostraría que desde la antigüedad los ritos han incluido pretensiones de conocer la voluntad de los dioses, de conocer el futuro o incluso de adivinar el pasado. Y por eso tenemos en los registros históricos tanto de Babilonia como de Egipto, no se diga de Siria, Canaán, Grecia, manifestaciones y prácticas adivinatorias. Por ejemplo, es famosa la historia del oráculo del dios Apolos en la ciudad de Delfos, donde estaba el templo de Apolos. La advocación es Apolo Pítico, donde la serpiente Pitón es símbolo del poder del dios que habla del futuro. De ahí la pitonisa, la que adivina el futuro. Pero lo mismo en los pueblos cananitas y egipcios o babilónicos, todos ellos vecinos y culturas influyentes del pueblo hebreo. Pero en todas esas religiones, los misterios de la adivinación llevan a las personas a la mediumnidad.
Mediumnidad significa que la persona pierde la conciencia porque otro ente, que sea un dios, una diosa, un demonio, el concepto griego de demonio es más amplio, son espíritus buenos y malos. Demonios, dioses, hombres, genios, le poseen y le revelan el arcano, le revelan el hado. ¿Por qué? A ver, si nos apagan su micrófono, gracias. Le revelan, pues, lo que tiene que acontecer necesariamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el rito griego tenemos los famosos misterios eleusinos, en el que los sacerdotes o sacerdotisas adivinos consumen hongos y drogas por los cuales pierden la conciencia y entran en contacto con los dioses y hablan de parte de los dioses, ¿no? Esto, por supuesto, lo vamos a ver renacer en el espiritismo moderno, en el espiritualismo católico trinitario, porque en esas reuniones los médiums están esperando el momento de caer en trance y que efectivamente un espíritu bueno o malo hable a través de ellos y conteste a las inquietudes de las personas que están allí para consultar. Aquí en México, por el área de Saltillo, Monterrey, hubo uno de estos personajes muy famosos, el niño Fidencio, un homosexual que tenía una secta y muchos de sus seguidores eran llamados cajitas, porque eran unas cajas en las que venían los espíritus, les hacían caer en trance y sanaban enfermos y daban profecías y todo eso, ¿no? Bueno, hoy muchas personas van a templos espiritistas y esto es un pan cotidiano, esto es lo que les estoy diciendo. Entonces, digamos que en tiempos antiguos Israel conoció entre sus vecinos paganos este tipo de profecías. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que la profecía no se trata solamente de hablar del futuro, porque los mensajes de Dios no se reducen a hablarnos del futuro. La Biblia misma es prueba de ello, la Biblia como mensaje divino, tiene, cuando menos diría yo, un 80% de contenido acerca del pasado. Y eso quiere decir que el mensaje de Dios alude al pasado. Cuando leemos de los profetas que estaban hablando a sus coetáneos y contemporáneos acerca de los problemas de ese momento, de un arrepentimiento al que ellos deberían responder en ese momento, entendemos que la profecía no aludía al futuro, sino al momento presente. Y por supuesto que hay pasajes de los profetas donde la esperanza de una solución al conflicto del mal y del sufrimiento se proyecta hacia el futuro como el triunfo del reino de Dios. Hay profecías para el futuro. Pero entonces la profecía no se restringe al futuro. La profecía es o puede ser referente al pasado, al presente o al futuro. Entonces, reasumiendo, profecía es ser un portador de un mensaje de Dios, que en esencia es una invitación a la reconciliación, mensaje referido al pasado, al presente o al futuro. Ahora, ¿cuándo ese mensaje o para qué estaría referido al pasado? Los profetas insistieron mucho en la historia salvífica, redentora. ¿Recuerda usted Oseas 11? De Egipto llamé a mi hijo. El Éxodo.
Oseas hablando de su esposa en el desierto y recordando el tiempo que Israel estuvo en el desierto. Jeremías hablando del tiempo maravilloso de Dios con su esposa Israel en el desierto. Siempre los profetas aluden a la historia, pero más que eso, en una Biblia hebrea que tiene los mismos libros que nosotros, sin embargo, el orden de los libros es diferente. Se acomoda del libro de Josué a Segundo de Reyes como una sección que los judíos llaman Neviim Rishonim, es decir, profetas primeros. Fíjense qué curioso, ¿eh? No Crónicas, no Esther, no Esdras, no Macabeos, solo Josué, Jueces, Samuel y Reyes. De una sección que nosotros, acostumbrados a la Septuaginta, llamaríamos históricos, y no es incorrecto, pero que los judíos le llaman profetas primeros. Y esto es interesantísimo. ¿Por qué llamarle profetas a libros de historia? Y bueno, es que si somos cuidadosos, no se trata de que esos libros satisfagan nuestra curiosidad por el pasado. No es solamente eso. Ni siquiera es un concepto más moderno de la historia en el que la precisión del dato es sinónimo de prueba, de verdad. Porque antes de que la posmodernidad volviera a la historia una novela, el positivismo histórico, el historicismo, la historia de los anales y otras teorías históricas pensaban o coincidían en que la precisión del dato era garantía de verdad. Pero pues esas son teorías modernas. En los libros históricos, el dato no importa en cuanto a precisión, puede ser aproximado, puede ser simbólico, incluso a veces contradictorio, porque en los libros históricos el objetivo es otro. El objetivo es mostrar la obra redentora de Yahvé. La profecía no importa, en la profecía no importa el profeta, ¿ok? Importa el mensaje en tanto que es mensaje de Dios. Por tanto, en los profetas de Josué, de Samuel, lo que importa es entender cómo Dios ha formado al pueblo del pacto. Es una literatura que podríamos llamar también deuteronomista. Y como deuteronomista está interesada en la tierra prometida como garantía del pacto, está interesada en un Dios que es fiel por un pacto que ha establecido con su pueblo. Así que estos libros despiertan una conciencia histórica, una identidad histórica. Miren, por ejemplo, hoy que los jóvenes son engañados con propuestas de buscar una identidad. ¿Por qué alguien se tatúa? Y hasta jóvenes cristianos, y hasta pastores, ¿eh? ¿Por qué se implantan cuernos? ¿Por qué se hacen intervenciones artísticas en su cuerpo? ¿Por qué cambian de género y se operan para cambiar de sexo? Están en búsqueda de una identidad. No, la identidad no se busca perdiendo la esencia de lo que somos. Repito, la identidad no se busca perdiendo la esencia de lo que somos. La identidad se establece solo por dos polos. Mi historia, mi origen y mi meta. Eso determina mi identidad. Por eso la importancia de los libros históricos. Israel, ¿quieres entender quién eres? Tienes que entender que eres para Dios, que es Dios para ti, que ha hecho Dios contigo, cómo te ha redimido, cómo te ha traído hasta aquí, cómo te ha perdonado, cómo ha sido fiel, cómo te ha amado. Esa es la conciencia histórica que hoy la iglesia necesita. Y yo le voy a preguntar si usted cree que la iglesia hoy necesita conciencia histórica o no.
es indispensable. La semana pasada, uno de los consejeros del INE, discutiendo si se aceptaba el registro de un partido confesional o no, eso no es el tema que yo discuto ahorita. El problema es que este consejero despotricaba contra la religión y contra la iglesia y contra el cristianismo, diciendo que solo había aportado cosas malas. Se pierde la conciencia histórica de que la iglesia ha sido un factor fundamental de desarrollo ético, artístico, social, cultural, filosófico, etc. Y la pregunta es, ¿cualquier creyente, incluso cualquier pastor, estaría preparado ahorita para defender los aportes históricos de la Biblia y de la iglesia en la sociedad mexicana? ¿O es un tema desconocido hasta por nuestros jóvenes que no están enterados ni de quién fue, en el caso por ejemplo, de personajes y circunstancias de la iglesia presbiteriana, por no decir de la iglesia evangélica en general? Pero más que eso, yo pregunto a muchas personas, bueno, tú que usas y siempre has usado la Biblia Reina Valera, ¿por qué se llama Reina Valera? ¿Creen que por una reina que se llamaba Valeria? O sea, las iglesias neopentecostales están peor. ¿Creen que la música cristiana nació con Marcos Witt? ¿Creen que el evangelio nació con ellos? Y les preguntan, ¿eres protestante? No, no, no. ¿Qué religión tienes? No, yo no tengo religión. O sea, no hay conciencia histórica, no sabemos quiénes somos. Hoy, ¿quién fue Lutero? ¿Lucero? No sé quién es Lucero. Una cantante de Televisa, ¿no? O sea, es tristísimo, es terrible que la iglesia no sabe lo que Dios ha hecho con ella. No sabemos de las persecuciones, no sabemos de la reforma, no sabemos de la llegada del evangelio a nuestro país, no sabemos nada, ¿no? Entonces, vean que si la profecía es necesaria o no. Es necesario hoy personas que se levanten y exijan y recuerden que sepamos lo que Dios ha hecho. Si usted me dice que sí, hay profecía hoy. Si usted me dice que no, bueno, pues terrible situación en la que nos quedaríamos, ¿sí? La profecía, y por eso digo, la Biblia es en gran proporción alusión a la historia. Para nosotros los evangelios mismos son historia, pero en este sentido sagrado, redentor. Y bueno, si la profecía hacia el pasado nos plantea lo que somos y por qué somos, lo que Dios ha hecho, la profecía al presente también tiene funciones muy específicas. Por lo pronto, el arrepentimiento. Este es un mensaje común. Desde Samuel, diciéndole al sacerdote Elí y sus hijos que se arrepientan. No se diga Natán y David, no se diga Elías y los profetas, bueno, y el pueblo. O los textos de Miqueas, de Oseas, de Ezequiel, el mensaje de Juan el Bautista. Si usted, por ejemplo, en Mateo buscara cuáles fueron las primeras palabras de Jesús después de su bautismo, cuáles fueron las primeras palabras que predicó, arrepentíos. Busque en Mateo, ¿qué fue lo primero que Jesús dijo? Arrepentíos. Pedro en el sermón de Pentecostés, anunciando a todas las naciones que se arrepientan, arrepiéntanse y bautícense. El mensaje profético es un llamado al arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Es tomar la decisión de volvernos a Dios.
Arrepentimiento no es una emoción, no es un sentimiento, no es una cruda moral, no son lágrimas de cocodrilo, porque los mismos profetas dicen, vuestra piedad no es más que como el rocío de la mañana, al ratito ya desapareció. Arrepentimiento es la decisión profunda, existencial, de volvernos hacia Dios. Por tanto, ya, fíjense cómo la definición ya va resolviendo varias cosas, ¿eh? Porque esto ya nos aportaría algo para la discusión libertad, fatalidad. Si el arrepentimiento es una decisión, ya nos aporta algo en vistas a la libertad, ¿no? Por otro lado, pues este arrepentimiento es vuelta a Dios. Por eso decía yo que la esencia de toda profecía es una invitación para volvernos a Dios. Que sería el mismo caso de las parábolas de Jesús, del mensaje de Jesús, de la encarnación. No, la encarnación es Dios viniéndonos a buscar para que nos reconciliemos con Él. No, el Apocalipsis termina invitando a arrepentirse y diciendo también ese grito amargo, y no se arrepintieron. Y luego Jesús nos explica que precisamente este mensaje de arrepentimiento es lo que provocó que los profetas fueran asesinados. Y así lo dice Jesús textualmente. ¿A cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Y historia representativa de quienes hayan sido los primeros adoradores en la historia y la lucha, el fratricidio contra ellos. Hasta Zacarías, que murió entre la entrada y el altar, un sacerdote asesinado en los tiempos de la dominación seleucida. Entonces, con esto Jesús de manera simbólica quiere abarcar e indicar que la historia toda de la humanidad es la historia. ¿Pero por qué? Porque los profetas tienen un mensaje incómodo, un mensaje que no es popular, un mensaje que no gusta, un mensaje que no llena mega iglesias. Y ese es el mensaje de que debemos dejar nuestros caminos, debemos dejar de gobernarnos a nosotros mismos, debemos dejar lo que nos agrada, las pasiones que nos arrastran y tomar una decisión profunda y radical de volvernos a Dios. Ese es el mensaje profético, lo cual también nos da luz ya de antemano para dilucidar los falsos profetas. Algunos de esos del canal Enlace a los que jamás usted les va a escuchar la palabra arrepiéntanse, ¿no? Pues el arrepentimiento es el mensaje dirigido al momento presente, pero también el mensaje ético. El profeta supera la antigua concepción religiosa ritualista. Si yo le traigo a Dios sacrificios, si realizo la liturgia en el orden indicado, Dios me tiene que ser favorable. Los pueblos antiguos pensaban que los sacrificios y las ofrendas que alimentaban a los dioses eran tan necesarios para los dioses como los dioses para los seres humanos. Israel había caído, no es que el rito sea despreciable, no es que no tenga un lugar, pero Israel había caído solo en un ritualismo muchas veces vacío y sobre todo contradictorio con una vida ética. Los profetas están exigiendo algo diferente. Tienes que cambiar. Dios está pidiendo humildad, amor, está pidiendo misericordia y sobre todo, en tercer lugar, arrepentimiento moral y justicia. El mensaje profético es
un mensaje en el que importa el prójimo. Dios no me habla dejando el tema del prójimo de lado. Yo no puedo pensar en una adecuada relación con Dios si no es una relación en decisión individual, pero en implicación comunitaria. Porque si no es así, Dios está lejos de mí, o yo estoy lejos de Dios, mejor dicho. Por eso, desde los primeros textos de los más antiguos, como Amós, Miqueas, el énfasis en la injusticia es fuerte. No llega Amós a decirle a las mujeres ricas, vacas del valle donde pastan las vacas de Basán, vacas de Basán. Los profetas siempre están insistiendo, estás explotando al prójimo. No, yo no te voy a escuchar, dice Isaías 58, no te voy a escuchar cuando ayunes, cuando ores, porque tú eres injusto con el prójimo, porque no compartes tu pan. Y ese tipo de profecía tampoco se maneja en muchos ámbitos donde se pretende que hay profetas. Y el marxismo combinado con cristianismo, que se llama teología de la liberación, que es como combinar el agua con el aceite, porque desde los postulados fundamentales hay una absoluta incompatibilidad entre la inmanencia marxista y la trascendencia cristiana, pero se pretende que si el profeta estaba preocupado por la justicia, pues denunciemos la injusticia. Pues hasta ahí podríamos estar de acuerdo. Pero ahora solucionémosla vía la revolución que busque la distribución equitativa de los satisfactores, porque ese es el reino de Dios. Ahí ya no podemos estar de acuerdo, porque la vía violenta no transforma los corazones y porque la distribución equitativa de los bienes no trae la felicidad a los hombres, lo dijo Jesús. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, y porque al identificar el reino de Dios con la utopía apocalíptica secularizada marxista, perdemos toda la trascendencia escatológica del Evangelio, ¿no? Pero no por eso tenemos que dejar de subrayar que la tarea profética de la Iglesia es tarea de denunciar la injusticia. Es demanda, en primer término, para nosotros de ser justos. Es plantear con toda claridad que no puede haber relación con Dios si no hay, primero, un camino de justicia, sendas de justicia en nuestras vidas. A veces olvidamos esa condicionante, ¿eh? Por ejemplo, en Isaías capítulo 1, que es uno de los textos más claros contra el ritualismo vacío, nos gusta citar el texto de venid luego y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Ah, mira, ya ves, ven, Dios te va a limpiar tus pecados, te va a lavar tus pecados. Sí, pero unos versículos antes dice que obremos la justicia y luego, y pone la condición, venid luego. Se nos olvida esa frase, ¿no? Venid luego. Y antes de que yo ponga a blancos tus pecados, estemos a cuentas. Pero para estar a cuentas con Dios, tengo que haberme decidido por la justicia. Y la justicia, no estoy hablando de la justicia política, tal vez usted diga, yo no puedo hacer que México sea justo, pero somos injustos con la esposa, con los hijos, con los padres, con los empleados, con los hermanos, con nuestras autoridades, con los pobres. Todos somos injustos. Entonces la profecía es muy comprometedora. Y por último, la profecía entendida hacia el futuro. No es, déjeme decir primero que no es un mapa de lo que va a pasar. Si usted tiene ya su librito de las dispensaciones, mejor archívelo en el cesto del departamento de
de limpia de su ciudad. Porque no. Mire, ese fue un error de los fariseos y escribas, ¿no? Ellos tenían su mapa escatológico y cuando vino Jesús dijeron, no, este no casa con nuestro mapa. Y no pudieron reconocer. Jesús los acusa de hipocresía. En el Evangelio de Lucas dice, ustedes que saben que va a llover o que va a hacer calor y no pueden entender los signos de los tiempos, hipócritas. Y mucho de ello se debía a que nos plegamos a nuestro mapita porque suponemos que los profetas vaticinan, incluso vaticinan en orden, ¿no? Y queremos interpretar el Apocalipsis. Si lo que está en el capítulo 5 va a pasar después de lo que está en el 4. Y obviamente lo que está en el 6 va a pasar después de lo del 5. Craso error, porque Isaías o Jeremías son una compilación de textos de estos profetas que no tienen un orden, que no son un sistema y que mucho de eso fue recopilado por sus discípulos. Entonces, la profecía para el futuro es solamente el mostrarnos en lo esencial que a pesar de nuestro dolor por el triunfo del mal, que a pesar del conflicto que vivimos ahora como historia del mundo, una cosa es segura: Dios es fiel, Dios permanece con nosotros, Dios es el Señor de la historia, Dios va a llevar la historia a su consumación y el reino de Dios, donde los justos serán compensados en una vida eterna de deleite, de intimidad con el amado, donde toda maldad e injusticia desaparecerá, ha de llegar. Si hay algo cierto, es que no triunfará la nada, no triunfará la muerte, puesto que Dios es creador y soberano, triunfa la vida, triunfa el bien, triunfa el amor eterno entre Dios y su esposa. Vamos a dar tiempo a las preguntas, ya más o menos ya abarcamos la hora. Bueno, solo pudimos avanzar eso, pero espero que sea suficiente para reflexionar sobre una definición de profecía, una definición amplia que nos permita las próximas discusiones. Bien, muchas gracias, Cristian. Estamos abiertos. Gracias. Este es prácticamente la introducción para este pequeño curso. Todavía quedan tres reuniones más, pero yo creo que es el momento que ustedes tienen de poder ir planteando algunas preguntas. Si gustan escribirla en el chat o alguien quiere levantar la mano, bien lo puede hacer. Adelante, Sergio Desiderio. Gracias. Para empezar, muy buena la conferencia. ¿Qué piensa? Porque alguna forma hoy contemporánea, inclusive entre nosotros, los reformados, hay algunos que piensan que el activismo es la forma de ser proféticos en este tiempo. Inclusive están a favor de todas estas cosas que hablan hoy la teología reformacional y que de alguna manera nos llevan y nos quieren llevar a ciertos temas y algunos énfasis supuestamente proféticos en nuestro tiempo. ¿Qué piensa de esto? Bueno, yo espero que en otros temas vaya también aportándose a la reflexión que nos hace Sergio. De momento yo quisiera comentar que en lo poco que he leído de teología reformacional, nunca se insiste, así como insistencia, y a veces ni siquiera se menciona, la llenura del Espíritu Santo y el amor. Y sin esos dos conceptos centrales no hay experiencia profética y no hay profeta. ¿Sí? O sea, y esos son unos temas en los que nosotros tenemos que centrarnos muy bien. ¿Sí? Que sería para empezar esto, ¿no? El profeta
es movido no solo por sus convicciones. El profeta sí apela a la razón, el profeta da un mensaje coherente, sí, pero no es movido solamente por las convicciones. El profeta es impelido. Si ustedes recuerdan, los profetas dicen, yo no quiero hablar, y Dios dice, vas porque vas, ¿no? Y entonces dice Jeremías, Señor, pero es que tú me sedujiste, bueno, y yo me dejé seducir, ¿verdad? Entonces, esa llenura del Espíritu Santo se define así. Cuando el amor de Dios que nos busca, que nos embarga, y nosotros respondemos y se da esa intimidad, esa entrega total. La llenura del Espíritu Santo no es otra cosa más que esa entrega total, esa intimidad en la que el creyente vive y que le impele a llevar el mensaje de Dios, que yo no veo como una experiencia cotidiana, práctica, o cuando menos como un énfasis en ciertas teologías, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿de dónde tomaron estos profetas su mensaje y su necesidad? Pues por supuesto de un gran amor por la gente. Y muchas de estas corrientes, perdón, no quiero pisar callos, pero muchas de estas corrientes son muy legalistas. O sea, hay que sacar la espada y esto sí, esto no, porque las cosmovisiones, etcétera. A ver, antes que eso está el amor. La relación con Dios es una relación amorosa y por tanto nuestra teología tendría que estar centrada en el amor y nuestra acción profética, que no es para todos, tendría que ser para aquellos llamados, pero el motor tendría que ser principalmente un amor agonizante por la perdición de las personas. Porque el librito que se come Ezequiel, que se come Juan, es dulce en la boca, porque es la experiencia íntima con Dios, porque es el entendimiento de su palabra, más dulce que la miel, pero es amargo en el vientre, porque esa dulzura y belleza se contrasta con la fealdad y la maldad, con la necedad, con la mentira, y entonces el profeta cae en la agonía amorosa. Y mientras eso no está, pues podríamos hablar de profetas, pero de manera más bien alegórica o analógica, ¿no? Porque igual en la teología de la liberación, resulta que tú hablas a favor, ahora van a ver que hasta va a haber teólogos que van a hablar en favor de la pederastia y se creen profetas porque están denunciando la discriminación, ¿no? Pero también en este otro ámbito que usted nos dice, o sea, creen que ser muy legalista y cuadrado con una cosmovisión, eso es ser un profeta. No, eso no es ser un profeta, es una actividad, es una, diríamos, un movimiento de Dios para llevar un mensaje que es pertinente, que es adecuado a esa persona, a ese lugar, a ese momento. De eso vamos a hablar más, por supuesto. Sí, aquí hay manda una pregunta, Cristian, que ante el tema del COVID, pues hay dos polos, ¿no? Los que ven como una consecuencia del pecado al COVID y otros que lo ven como signos apocalípticos. ¿Qué opinas tú de esas dos líneas de pensamiento? Pues las dos no son muy parciales, cuando menos. Miren, es muy buena esta pregunta porque nos va a recordar algo muy bonito de los profetas de los que estamos hablando. Cuando el pueblo hebreo en su primera fe se decidió a ser un seguidor de Yahvé, su culto era más una monolatría que un monoteísmo. Es decir, la concepción de todos los pueblos antiguos es que cada nación tenía su Dios. Incluso todavía en el Deuteronomio hay un vestigio así, ¿no? De que
los pueblos fueron repartidos y la heredad de Yahvé es Israel. O sea, cada pueblo tenía su Dios. Y por ejemplo, lo vemos también cuando se piensa que las batallas las ganaba quien tuviera el Dios más poderoso. Por eso viene el rey Sennacherib y amenaza a Ezequías y le dice, a ver, ¿cuál de los dioses liberó a los otros pueblos? ¿Por qué crees que tu Dios te va a liberar a ti? Y todavía Jonás dice, me voy de la presencia de Jehová, y se va a Grecia, ¿no? Entonces, esta idea de un Dios, de dioses, y que Jehová era el de Israel, y que pues se trataba de que fuera el más poderoso, pero no el único. Esta idea es superada en el siglo VIII por los primeros profetas como Miqueas. Miqueas es muy claro, los demás dioses no existen. Dios es el Señor, es el creador del cielo y de la tierra. ¿Y eso qué significa en términos de los dolores, de las plagas, de las pandemias? Significa que toda la creación con su bien y con su mal es obra de Dios. Ahora, no estoy hablando del mal moral. Ojo, no estoy diciendo que Dios es causa del mal moral, del pecado. No, no, no. Estoy hablando de lo que la gente llama mal, pero que tiene relación más bien con lo que, pues, como seres vivos nos afecta: terremotos, inundaciones, gérmenes patógenos, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso es creación de Dios. No hay algo que no esté dentro de la función de la naturaleza. Los virus son creación de Dios. Yo dije esto algún domingo y recibí llamadas de hermanos muy espantados. Pero ¿cómo usted dice que los virus son creación de Dios? No puede existir algo que Dios no haya creado. Imagínense la implicación teológica, ¿eh? Si Dios es el ser y por acá hay otro ser que Dios no creó. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay otro creador? ¿O que hay seres que se dan la existencia a sí mismos? Eso es idolatría pura, ¿no? O sea, no, Dios creó todo lo que existe. Ahora, y cada cosa que existe tiene una función. Para nosotros, bueno, si vemos un venadito muy bonito, pues no nos gusta que de repente salga un león y se lo coma. Y decimos, pobrecito venadito. Y seguro que a los venados, pues no les gusta que haya leones. Y algunas teologías quisieran pensar que algún día los leones no se comían a los venaditos. Pero ¿qué pasaría si los leones no se comieran a los venaditos? Para empezar, ¿para qué tendrían colmillos y garras, no? Pero si los leones no se comieran a los venaditos, pues resulta que los venaditos se acabarían todas las hierbas y cuando no hubiera hierbas, no habría oxígeno y se morían todos los venaditos y todos los leones y todos los seres humanos, ¿no? Lo que quiere decir que cada cosa en la creación tiene una función. Los virus, que no solo existen para afectar al ser humano, hay virus para vegetales, hay virus para las distintas especies animales. Todos los virus tienen entre la función más comprensible el control de poblaciones. En otras palabras, visto desde una forma muy imparcial, que deje de fuera nuestras emociones y que lo vea solo como un mecanismo de la creación, los virus regulan poblaciones. ¿Ya? Eso no es ni bueno ni malo. No es ni bueno ni malo. Por eso es que se están enfermando y muriendo cristianos y no cristianos, personas con fe y personas sin fe, porque no es un asunto espiritual. Ojalá fuera un castigo de Dios por el pecado y se estuvieran muriendo los políticos y los narcos y los herejes, ¿no? Ay, no. Bueno, tampoco es un asunto apocalíptico en el sentido futurista, porque pandemias, pestes, terremotos, guerras, ha habido siempre, 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 siempre. Los 4 jinetes del Apocalipsis han cabalgado
sobre la humanidad siempre. En ese sentido, no es una señal apocalíptica, como sí, mucho más lo podría ser la decadencia moral que nos está llevando a equipararnos a Sodoma y Gomorra, y que Jesús lo dijo claramente como característica del mundo cuando Él regresara. Entonces, bueno, digamos para abreviar, ¿no? Sí, hay otra pregunta ahí que dice si existen profetas hoy. Bueno, ya decíamos que es parte de nuestra discusión, pero miren, adelantemos un poco con base en lo que ya dijimos. Si la profecía es hablar de parte de Dios para que tengamos conciencia histórica y comprendamos qué ha hecho Dios y sepamos quiénes somos. Si profecía es invitarnos a ser justos, a arrepentirnos, a amar a Dios, a volvernos a Él. Si profecía es darnos esperanza y fuerza en la prueba para que al final sepamos que Dios triunfa, díganme ustedes si hay o no hay profetas, o debería o no haber profetas. Bien, muy bien. Si Juan dice que muchos falsos profetas han salido, implica también que hay profetas verdaderos. Pero creo que es algo que se va a ver en el transcurso del curso, cuando ya entres un poquito en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo? Levanten la mano o nos despedimos aquí para vernos el próximo martes a la misma hora. Le harán llegar también el link en su momento. Y este es solamente el principio, ¿eh? Yo creo que si les interesa, aparte en el tiempo, vamos a aprovechar a Cristian, que él está en la Ciudad de México y ahora nosotros estamos aquí de diferentes partes del país. Muchas gracias, entonces, Dios les bendiga y nos vemos el martes próximo, ¿ok? A la misma hora. Estamos tratando de ser puntual para respetar los tiempos de todo. Muchas gracias, nos vemos el martes siguiente. Gracias, Cristian, nos vemos el martes siguiente.